Muy buenos días, tardes o noches. Les damos la bienvenida a otra presentación, continuando con las enfermedades de la vía respiratoria. En la anterior presentación vimos la fisiopatología de las enfermedades obstructivas. Hemos citado entre ellas al EPOC y al asma. En este caso toca hablar de las enfermedades restrictivas, que el resultado final va a ser un estado de insuficiencia respiratoria, pero el mecanismo va a ser diferente al de las obstructivas. Empezamos entonces con la clase. El conjunto de enfermedades restrictivas se van a caracterizar por una cosa en común. Va a haber una disminución del número total de alvéolos funcionantes. Es decir, las unidades de la respiración, que son los ácidos, donde los alvéolos forman parte de ellos, van a sufrir lesión, lo cual me va a disminuir su número total, lo que va a dificultar la función respiratoria. Y como resultado voy a obtener un paciente con insuficiencia respiratoria. Ahora, este grupo de enfermedades restrictivas es demasiado amplio. Podemos englobar varios tipos de enfermedades que vamos a citar a continuación. Tenemos enfermedades de la caja torácica, es decir, de la parte ósea del tórax. Algunas malformaciones congénitas, algunas escoliosis realmente graves pueden causarme restricción. Algunas enfermedades de los músculos respiratorios, por ejemplo, algunas miositis que puedan afectar a estos músculos de la respiración. También tenemos enfermedades de los nervios que inervan a estos músculos respiratorios. Muchas veces el problema no está en el músculo, sino en su inervación. Y aquí tenemos un ejemplo que ustedes van a recordar. Si hacemos memoria, hace unos 2 años aproximadamente, no es mucho tiempo, había un desafío en las redes sociales, donde incluso varios famosos subieron videos realizando este desafío, que consistía en aplicarse de golpe un balde de agua helada. ¿Sí? ¿Recuerdan para qué enfermedad era este desafío? Era para recaudar fondos para una fundación de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Esta patología, entre otras cosas, es de origen desconocido y afecta a las motoneuronas, que puede incluso incluir al diafragma. ¿Sí? Hasta ahí, estas patologías solo las vamos a mencionar. Estas dos restantes que estamos mostrando con otro color son las que vamos a estudiar en este grupo de enfermedades restrictivas. Hablamos de otro subgrupo de enfermedades fibróticas o que causan fibrosis pulmonar. Y otro grupo que va a ser motivo de otro video, el complementario a este, que son las enfermedades infecciosas, donde se incluyen los diferentes tipos de neumonía, sobre todo la intersticial. ¿Sí? Entonces vámonos rápidamente a desglosar las enfermedades que causan fibrosis pulmonar. Entonces borramos. Y marcamos a la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es un estadio clínico
¿sí? Que incluye también a su vez otro subgrupo de enfermedades. Por eso mencionamos al principio que es una amplia gama de enfermedades, ¿sí? Que vamos categorizando o jerarquizando hasta llegar tal vez a las más específicas. Entonces, la fibrosis pulmonar engloba un subgrupo de patologías que tienen en común lo siguiente. Como definición tenemos, es un proceso inflamatorio crónico. Eso es importante tomar en cuenta. Afecta a nivel del alveolo o el intersticio pulmonar. Finalmente, decimos que la fibrosis pulmonar, por este grado de lesión e inflamación crónica, hay una sustitución del tejido alveolar normal, por tejido fibrótico. Entonces, las enfermedades que causan fibrosis tienen en común este concepto. Proceso inflamatorio crónico que afecta al alveolo o al intersticio, y por este mismo hecho existe la sustitución de las células del tejido normal por células fibróticas. Y esto me va a derivar en dos consecuencias principales, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la fibrosis pulmonar? Número 1. Esta fibrosis me va a limitar la elasticidad pulmonar. Es un tejido más rígido, esclerosado, que no es expandible. Por lo mismo, está limitada la expansión pulmonar y torácica, obviamente. Y esta limitación me va a dificultar el intercambio de gases. Sí, principalmente de oxígeno. Entonces, no hay un proceso obstructivo, lo que hay es destrucción de los alveolos. Entonces tengo menos superficie para intercambiar oxígeno con CO2. Esos van a ser los resultados de la fibrosis pulmonar. Vamos a entender un poquito mejor explicando la fisiopatología, ¿sí? Ese es el concepto y el resultado, pero explicaremos cómo es que se produce. Y aquí hablamos de la fisiopatología, que es lo que más nos interesa para esta asignatura, de la fibrosis pulmonar. Arrancaremos por nuestro punto de partida. Habíamos dicho que tiene que haber un proceso inflamatorio. Entonces, hay un proceso inflamatorio que en el parénquima pulmonar, ¿sí? A nivel de los alveolos, recordamos un poquito la estructura alveolar. Estaba formado por células alveolares tipo 1, tipo 2 y además tiene macrófagos. Entonces, este proceso inflamatorio me va a producir una activación de macrófagos alveolares, obviamente. Y también sabemos que los macrófagos, como parte de las células de la inmunidad, van a producir citocinas. Una vez activados, producen liberación de citocinas inflamatorias. Tenemos el TNF-alfa, tenemos interleucinas, algunas prostaglandinas, ¿sí? Principalmente factor de necrosis tumoral alfa e interleucinas.
La presencia de estos mediadores inflamatorios actúa a la vez como un factor quimiotáctico, es decir, van a llamar más células leucocitarias, principalmente dos, los que siempre están presentes en procesos agudos, los neutrófilos. Pero además, linfocitos, sobre todo si ha habido exposición previa al mismo agente causal. Hasta aquí, la fisiopatología es la misma tanto si fuera un proceso agudo o crónico, ¿sí? Esta es una vía común para un proceso agudo o crónico. ¿Qué pasa? Y aquí nos interesa para la fibrosis, si la inflamación es crónica. Entonces, la inflamación crónica va a ser el estímulo para activar un grupo de células, ¿sí? Entonces, la inflamación crónica me produce activación de fibroblastos. Fibroblastos, que una vez activados por el estímulo de inflamación crónica, estos son productores de cantidades industriales de colágeno. Y el colágeno, como bien sabemos, forma el esqueleto de muchos tejidos, sobre todo conductos, vasos, y le confiere una rigidez en condiciones normales a estos tejidos y resistencia. Pero como esta activación va a ser resultado de un estímulo constante, crónico, el colágeno se va a acumular y esto es lo que me va a causar fibrosis. Finalmente, los depósitos de más y más colágeno en el tejido alveolar y en el intersticio incluso llega a obliterar algunos capilares. Resultado de todo esto, voy a obtener la fibrosis, lo que se traduce en estas dos consecuencias que hemos mencionado hace un momento. Me va a afectar dos cosas la fibrosis: la difusión alveolo capilar y la elasticidad. Entonces, cuando se afecta la elasticidad, a la espirometría del paciente se van a afectar dos capacidades: la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. ¿Recuerdan cuánto era la capacidad vital de un paciente en condiciones normales? Era 4.600 ml, ¿sí? O 4.6 litros si quieren. Entonces, como se altera, va a disminuir notablemente. La capacidad vital va a ser menor a 4.600 cc. Y se acuerdan, la capacidad pulmonar total era 5.800. Y obviamente, en un proceso de fibrosis pulmonar, va a ser menor a 5.800 cc. Y el otro mecanismo es, o más bien, la segunda consecuencia directa de la fibrosis va a ser la alteración de la difusión alveolo capilar. No va a llegar oxígeno a las células, el suficiente, y el paciente va a cursar con un cuadro de hipoxemia. Y la pregunta que debemos remarcar siempre: la hipoxemia la hipoxemia crónica, ¿sí? Es el estímulo principal para la activación de qué proteína a nivel renal. ¿Recuerdan? Si han respondido la eritropoyetina, están por buen camino. La hipoxemia crónica estimula la producción y liberación de eritropoyetina.
Esta a su vez estimula la médula ósea para iniciar la eritropoiesis. Como resultado voy a tener liberación de más y más glóbulos rojos al torrente sanguíneo para que se pueda transportar mejor el oxígeno. Pero si el oxígeno es deficiente, estos glóbulos van a estar cargados de hemoglobina sin oxígeno, lo que se conoce como hemoglobina reducida o desoxigenada. Y esto me va a dar una coloración característica, que es la cianosis. Entonces, esta es la fisiopatología de la fibrosis pulmonar. El estímulo es la inflamación y hemos dicho que esta activa a los macrófagos alveolares que van a liberar citocinas, principalmente el factor de necrosis tumoral, interleucinas y algunas prostaglandinas. La presencia de estos mediadores actúa como quimiotáctico para atraer más células leucocitarias, principalmente neutrófilos y linfocitos. Y hasta aquí la secuencia era la misma, tanto para patologías crónicas o agudas. Pero como estamos hablando de enfermedades crónicas, entonces este va a ser el estímulo para activar a los fibroblastos, que van a reemplazar al tejido alveolar normal, elástico, por células fibrosadas, ricas en colágeno, que me van a causar fibrosis o esclerosis, ¿sí? Que disminuye la elasticidad y altera la difusión alveolo capilar. Vayamos a la clínica de los pacientes con fibrosis. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Inicia o se caracteriza por una tos seca, ¿sí? Esa es la característica, no hay expectoración, es una tos seca. Existe también disnea progresiva. ¿Sí? Los síntomas son inespecíficos, por lo menos a la clínica. Entonces la disnea es progresiva. Primero es disnea de esfuerzo, conforme el cuadro se va haciendo más crónico y evidente. La disnea puede ser incluso en reposo o en actividades sencillas. Hemos dicho que existe un estado de hipoxemia crónica. La hipoxemia crónica estimula al riñón para producir y liberar eritropoyetina y esta a su vez la eritropoiesis. La eritropoiesis me va a producir aumento de la, me va a producir poliglobulia, ¿sí? Pero como no hay oxígeno suficiente, estos glóbulos rojos circulantes van a estar cargados de hemoglobina sin oxígeno, reducida, lo que se traduce en cianosis. Y estamos repasando para que quede grabado. Otro, hemos dicho que también esta fibrosis puede llegar a afectar a los capilares pulmonares, llegando a obliterarlos o cerrarlos si quieren, parcial y a veces totalmente. Entonces, la obliteración de los capilares pulmonares me va a producir hipertensión pulmonar. Otra vez estamos hablando de enfermedades crónicas. Como esta hipertensión pulmonar se hace crónica, me va a producir insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho por un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y en dos palabras, ¿cuál es el término para la insuficiencia cardíaca derecha como resultado de la hipertensión pulmonar? Si han respondido cor pulmonale, están en lo correcto, ¿sí? Esto en estadios más avanzados. Pero en la clínica, ¿sí? Va a haber, aquí puedo ya empezar a hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, a la auscultación pulmonar
voy a tener estertores crepitantes llamados estertores secos. Secos. Aquí les tengo un ejemplito. O en velcro. El velcro o scratch conocido en nuestro medio, pues es este que tenemos aquí. A ver si podemos enfocar. Ahí está. Entonces, el ruido que produce es como si estuviéramos separando el velcro, ¿sí? Así. No tan evidente, pero pues tenemos que entrenar el oído. O como si estuviéramos pisando hojas secas de los árboles de otoño, ¿sí? Es un sonido comparable a eso. El estertor crepitante seco. Entonces, eso va a ser característico de la fibrosis pulmonar. Y si pedimos una placa de tórax, pues voy a tener la imagen en panal de abeja, que vamos a ver en otra asignatura. ¿Cuáles son las causas? Ahora sí, ¿cuál es ese subgrupo de patologías que me van a causar fibrosis pulmonar? Vamos a citar las principales. Tengo la llamada fibrosis pulmonar idiopática. Si quiero numerar, entonces luego vamos a desglosar cada una. Tengo las llamadas también neumoconiosis. ¿Sí? Vamos a ver también a la sarcoidosis como causa de fibrosis pulmonar. La sarcoidosis, la amiloidosis, hasta ahí, ¿sí? Se incluyen también las neumonías, pero estas las vamos a estudiar aparte, ¿sí? Porque merecen un estudio un poco más profundo, ya que son relativamente frecuentes, sobre todo en los servicios de pediatría y en emergencias médicas en general. Entonces, veremos a la fibrosis pulmonar idiopática. Ya sabemos que el término idiopático significa que es de origen desconocido. No sabemos la causa de esta fibrosis. McPhee lo llama también como alveolitis fibrosante criptogénica. ¿Sí? Si quieren sonar un poquito más técnicos e interesantes, McPhee también lo llama alveolitis fibrosante criptogénica. ¿Por qué se va a caracterizar esta fibrosis pulmonar idiopática? Va a haber una infiltración, ¿sí? Como ya hemos explicado, ¿no? De células inflamatorias y también puede haber líquido en espacio alveolar. A la auscultación va a aparecer incluso una neumonía, ¿sí? Por la presencia de líquido. Va a haber tejido cicatrizal, obliteración de capilares y todo lo que hemos marcado en el cuadro clínico de la fibrosis. Entonces, la causa es desconocida. Vayamos a la segunda, que englobaba a las famosas neumoconiosis.
otra vez estamos hablando de un grupo de enfermedades o patologías producidas por inhalación de sustancias minerales, generalmente inorgánicas, ¿sí? Inhalación crónica, obviamente, no una o dos exposiciones, sino a lo largo de los años. Y vamos a sí, explicar algunos ejemplos, quizá los principales. Han debido escuchar tal vez de las antracosis. Entonces, son formas de neumoconiosis. Este es el término en general a las patologías que dan como resultado de la inhalación de sustancias minerales inorgánicas. Entonces, tenemos las antracosis. Las antracosis, que no son otra cosa que el resultado de la aspiración de derivados del carbón. ¿Sí? Se ve esto en pacientes que son mineros, ¿no? de muchos años, que trabajan en minas de carbón, pues la antracosis es la enfermedad, es la fibrosis causada por aspiración crónica de carbón. Vamos a ver otra. La silicosis. ¿Sí? La silicosis es por la aspiración de sílice, ¿sí? Ese es el mineral, el sílice, que tal vez no es conocido al oído, pero es un componente del cuarzo. Y el cuarzo sí que es un metal un poco ya más conocido, es resistente, se utiliza sobre todo en la fabricación de algunos protectores de relojes, ¿sí? de gama media, media alta o alta, y un poco tal vez en la joyería. El cuarzo es un metal, a ver si podemos ver, parecido a este. Sí, les tengo ejemplar para casi todo lo que se pueda. Entonces, el derivado del cuarzo, que es el sílice, más bien un componente, pues es muy resistente y también, como existe mucha demanda, sobre todo para la parte estética de joyería, relojería, las personas que trabajan con este material están expuestos a silicosis. Voy a tener también otra forma de neumoconiosis que es la asbestosis. Y un poco más obvio, el asbesto es el componente que el paciente aspira y altera al parénquima pulmonar. Y pues este ha sido utilizado para la fabricación de muchos componentes, por ejemplo, frenos de automóviles o para fumigación, ¿no? de algunas viviendas. Su aspiración crónica me va a producir, ponemos asbesto, la neumoconiosis conocida como asbestosis. ¿Sí? Espero que se haya entendido esto. Vayamos al otro grupo, a la otra patología. Hablamos hemos mencionado a la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad también de origen desconocido, es idiopático, que afecta a personas relativamente jóvenes, de los 20 a 50 años, que se caracteriza anatopatológicamente por un detalle. Es una granulomatosis no caseosa. ¿Sí?
granulomatosis no caseosa. ¿Qué significa esto? Resultado de un proceso inflamatorio de origen desconocido, en el parénquima pulmonar, en el intersticio sobre todo, se van a acumular células inflamatorias, macrófagos, neutrófilos, algunas formas inmaduras, ¿sí? Se van a acumular y van a formar un pequeño nódulo o gránulo. Y por eso el cuadro a nivel anatopatológico se llama granulomatosis no caseosa. ¿Qué quiere decir esto de no caseosa? Existe otro tipo de granulomatosis que sí es caseosa. ¿Y qué significa esto? Caseosa significa como aspecto de queso, ¿sí? Entonces la caseosa, la granulomatosis caseosa, la da la tuberculosis. Y la sarcoidosis me da una granulomatosis no caseosa, ¿sí? Formación de nódulos o gránulos ricos en células inflamatorias maduras y no maduras, resultado de un proceso inflamatorio de origen desconocido. Luego tengo la amiloidosis. Es una enfermedad también desconocida que resulta de la acumulación no solo en pulmón, también puede ser en riñones, en sistema nervioso, digestivo, en el hígado. Es la acumulación de proteína amiloide. Esta proteína se sintetiza en la médula ósea. Y en esta enfermedad se va acumulando en los tejidos y el pulmón no es la excepción. Entonces me va causando también rigidez, fibrosis del parénquima e intersticio pulmonar. Habíamos mencionado como 5 a las neumonías, que van a ser estudiadas aparte. Pero como 5 vamos a poner algunos fármacos, ¿sí? Algunos fármacos, por ejemplo, algunos que son utilizados en quimioterapia o como células citostáticas. Tenemos el metotrexate. Tenemos la ciclofosfamida. Tenemos fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca, como la amiodarona. Y la radioterapia también, que es causante de fibrosis pulmonar. Sí, existen otros fármacos más, pero principalmente estos. Bien. Esa es una parte de las enfermedades restrictivas, de su mecanismo fisiopatológico, sus características comunes y también propias. Entonces, adelantando un poquito a las neumonías, ¿sí? Si quieren ir repasando, esta es la causa inflamatoria, infecciosa, de fibrosis pulmonar y por tanto enfermedad de tipo restrictiva. Va a afectar a 3 niveles en el sistema respiratorio. Obviamente a nivel del alveolo, a nivel del bronquiolo distal, el distal y el intersticio pulmonar. A esos 3 niveles afectan las neumonías y según su localización se van a dividir en 3. La neumonía lobar, la segmentaria. Esta es importante porque se conoce también como bronconeumonía.
y la que afecta al intersticio, la neumonía intersticial. ¿Sí? Todo esto vamos a desarrollar en la siguiente presentación. Espero que les haya servido la clase. Gracias. Hasta la siguiente.